Vamos a leer algunos numerales del catecismo, donde la Iglesia nos va diciendo qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? En el 295 dice: creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Luego en el 375, la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Uh-huh. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. O sea, ¿cómo nos va poniendo y nos va diciendo que es una participación de la vida divina? Pues vivir la vida divina. O sea, si alguien le participa a otro parte de lo que él tiene, pues es tener exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. En Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, tipo de lo que había de venir. Yo diría que reinó la muerte hasta que vino Jesús, no hasta Moisés, porque ninguno de los profetas, ninguno de los buenos, de los reyes, ninguno pudo entrar al cielo. O sea que lo que reinaba en ellos era la muerte, ¿sí? Ahí como que hay que extender un poco, porque nadie pudo entrar al cielo, por lo tanto el reino era el reino de la muerte, el reino de las tinieblas, aunque eran grandes santos. Bueno, entonces seguimos con los artículos del catecismo. En el numeral 460 dice: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué llevamos hasta ahorita? Primero vamos a ser partícipes del ser y de su sabiduría, en el 295. Uh-huh. En el 375, la santidad, ¿no? Fuimos creados en un estado de santidad y justicia, Adán y Eva. El que viene es el 460, donde dice: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Si se fijan, esto va respondiendo no respondiendo, sino poniendo las bases del cómo podemos llegar a la unidad perfecta con la Santísima Trinidad que se mencionó en el 260. O sea, en el 260 nos dice que el fin último es llegar a esa unidad perfecta. Y aquí es la manera de ir llegando. ¿Cómo? Cuando me participen del ser divino, cuando me participen de su sabiduría, de su vida, de su naturaleza, de su divinidad. O sea, eso es lo que me va haciendo semejante, o no semejante, sino me va uniendo a la Santísima Trinidad por la semejanza en todo lo que ella es y lo que ella contiene, ¿no? Aquí San Atanasio dice: porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Uh-huh. Y luego Santo Tomás también nos dice: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Así es la misma idea que San Atanasio, ¿no? Y lo está diciendo, bueno, San Atanasio, pero sobre todo Santo Tomás de Aquino, que es uno de los grandes pilares de nuestra iglesia, ¿no? Y que está en el 460 del catecismo. Así es. En el numeral 759 dice: el Padre eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo.
Así es. Entonces, creo que hay otros, ¿no? Tiene el 704. Dice, en cuanto al hombre, es con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, como Dios lo hizo, y él dibujó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. Este articulito es perfecto, y para todo aquel que crea en nuestra doctrina, que crea en nuestra iglesia, esto debería de tirar por completo en nuestra mente todo lo de evolución. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre aún en la parte externa, o sea, en nuestra figura, deberíamos de tener la figura divina. Y la figura divina no es un chango. La figura divina no es un lemúride. ¿Sí? La figura divina es Jesús. Entonces, por eso es que nuestra parte externa también tiene esa participación de la divinidad, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad hecha hombre. Entonces Jesús es la misma divinidad, o sea, y a imagen de Él fuimos creados. Y en el 521 dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él. A ver, espérame tantito, porque este es un artículo muy, muy interesante, lo hemos comentado en varias ocasiones, pero bueno, estamos tratando de iniciar nuevamente este programa de poner las bases de la divina voluntad, y esto es fundamental. Cristo hace que podamos vivir todo lo que Él vivió y lo podamos vivir en Él. ¿Sí? En Él. Entonces la pregunta es decir, a ver, un momento, ¿y cómo lo voy a vivir en Él? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Alejandro? Pues aquí en vida, ¿no? Sí, pero Ya que en la divina voluntad. Viviendo en la divina voluntad. Intercambio de vida. Pero ¿cuándo lo puedo vivir en Él? ¿Cuándo vivió Jesús lo que Él vivió? Estando en la tierra. Estando en la tierra hace 2000 años. Ajá. Y ahí dice que lo puedo vivir, que Él hace que yo lo pueda vivir en Él. Y entonces lo que podríamos pensar es decir, no, es que es en el momento actual. Y entonces sigue el artículo del catecismo y vamos a ver lo que nos dice. Dice, y que Él lo viva en nosotros. Y que Él lo viva en nosotros. ¿Cuándo? Pues cuando estemos vivos. Ahora. Pues sí. Ahora, y digo ahora porque es en nosotros. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es maravilloso. Dios no vive en el tiempo, Dios vive en la eternidad. Dios es un acto único, por lo tanto todo lo que Dios hace está siempre en un eterno presente. Nosotros vivimos en el tiempo y aparentemente las cosas van sucediéndose y van quedando en el pasado. O sea, para nosotros humanamente sería total y absolutamente imposible el regresar a ese pasado y poder, ¿cómo diríamos?, coactuar con Jesús para vivir en Él todo lo que Él vivió. Y no me resulta tan imposible el hecho de que Él lo viva en mí. Eso lo veo factible. Pero que yo lo viva en Él, eso me queda totalmente fuera de mi alcance. Esto es una de las grandes verdades y de las grandes maravillas del vivir en la divina voluntad, porque es sacarnos del entorno humano, sacarnos de esta, ¿cómo diríamos?, esclavitud en donde estamos. Y digo esclavitud porque estamos esclavizados al tiempo y al espacio. El momento que pasa, o sea, nunca estamos más que en el acto presente.
Y todo lo que hice en el presente anterior ya no lo tengo a mi alcance. Pero en Dios, ahí sí, porque si Él me saca de este tiempo y me pone en la eternidad, gracias a esta convivencia con Él, gracias a esta unidad perfecta con la Santísima Trinidad, en mí ya tampoco hay tiempo. Y entonces puedo estar actuando junto con Jesús hace 2000 años y Él puede estar actuando junto conmigo en el hoy y haciendo lo mismo que Él hizo. ¿También nos podemos ir al futuro? Claro. O sea, en la divina voluntad no hay tiempo, hay que recordarlo. Y lo que la divina voluntad, bueno, es que ya me metí con divina voluntad y no quería yo empezar con esto, pero viviendo en esta unidad con la Trinidad, estamos viviendo lo mismo que Él vive y la Trinidad no tiene tiempo. ¿Sí? A ver, seguimos con ese articulito. Dice, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Uh-huh. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. San Pablo nos hablaba de que teníamos que completar lo que le faltó a la pasión de Jesús. Ahí lo limita nada más a los sufrimientos y lo está poniendo en función de la salvación. Prácticamente esto es cierto, o sea, necesitamos unirnos a ese sufrimiento de Jesús, tomar la cruz, no la cruz de Él en sentido estricto, sino la cruz que me toque llevar a mí, aceptar el sufrimiento que me toque a mí en mi vida, unirlo a Jesús y caminar junto con Él. Ese fue una de las cosas por las que el joven rico como que no le gustó, ¿no? O sea, toma tu cruz. Los estados y misterios, ¿qué serán? Todo lo que él vivió, su infancia, su adolescencia, su vida adulta, su etapa de predicación, su pasión, su muerte y su resurrección. Esos son los estados y misterios de Jesús. El catecismo nos está poniendo la posibilidad de que debemos cumplir en nosotros, continuar todos estos estados y misterios. No nos dice cómo, porque no lo sabíamos, porque Jesús no lo había revelado, pero ya está indiciado y ahora sí, con toda esta, conjunto de verdades que el catecismo nos ha ido poniendo, podemos entender que lo que vamos a hablar de la divina voluntad, todo encaja perfectamente dentro de la doctrina de nuestra iglesia, que no hay nada que esté fuera. Claro, tendríamos que seguir escudriñando el catecismo, pero creo que con esto es suficiente.